lanzamos una campaña de 40 días. Los próximos domingos, 6 domingos, vamos a estar hablando de volvernos a Dios. La palabra volvernos a Dios es una palabra que viene del idioma hebreo, que es la palabra teshuvah. Teshuvah quiere decir volverse a Dios, y que es la palabra que se traduce como arrepentimiento en nuestras Biblias, pero que yo quería manejarlo como volvernos a Dios, porque explica un poco mejor el concepto detrás de lo que estamos tratando de hacer. Y es que Dios es eterno en sus atributos, es omnipresente, es constante, pero muchas veces, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona. Aunque no lo puedas ver, Dios está en todas las que te toca vivir. Sin embargo, nosotros nos damos la vuelta, espiritualmente hablando, de Dios y nos alejamos de Dios con nuestras actitudes, con la forma como decidimos vivir la vida, sin importar si ya somos cristianos de mucho tiempo. Por lo tanto, es importante volvernos a Dios. Si usted, el viernes explicábamos un poquito más de eso. Así que los próximos 6 domingos vamos a estar viendo específicamente cómo nos volvemos a Dios. La próxima semana vamos a ministrar el área de la familia. Se nos hace muy importante. Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún nosotros pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. También la Escritura enseña que tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso es lo que queremos llevar a cada área y aspecto de nuestras vidas. Muy bien. Quiero empezar con una escritura, entonces, para hablar de qué es volvernos a Dios o qué es arrepentimiento. Y la escritura está en Lucas capítulo 3, versículo 8. Y la versión que estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Muy interesante. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Tenemos conceptualizado el arrepentimiento como sentirnos mal, y eso es parte de esto, y como pedir perdón por nuestros pecados, y la confesión para Dios es parte de eso. Pero la demanda de Jesús aquí es a toda una situación muy distinta al momento de arrepentirnos. La demanda de Jesús aquí es: si realmente te arrepentiste, va a suceder un proceso que va a llegar a ser muy visual. O sea, tu fe, tu creencia en Jesús tiene que llegar a verse, tiene que llegar a producir resultados que se vean en el mediano y en el largo plazo. Cuando sembramos cualquier semilla en la tierra, ese es el arrepentimiento, ese es el primer paso. Pero un fruto de arrepentimiento es esperar que esa semilla se produzca, se convierta en un árbol y luego llegue a dar un fruto. Cuando sembramos manzana, cuando sembramos cualquier planta, no esperamos que el día de mañana haya un resultado, pero sí que haya un crecimiento. El arrepentimiento es lo mismo. El arrepentimiento es una decisión que tomamos para con Dios, y después de haber tomado esa decisión, entramos en un proceso que llega a producir un resultado. Eso es lo que Jesús está pidiendo acá. Que nuestras convicciones, que nuestra fe, que nuestra creencia se llegue a ver. El cristianismo
se ha especializado mucho en que es una relación personal con Dios, y por supuesto es una relación personal con Dios. Pero Jesús aquí está diciendo que esa relación se tiene que ver tu cambio, se tiene que ver tu esfuerzo, se tiene que ver lo que estás haciendo. No es posible, si estamos haciendo las cosas bien, que sigamos con los mismos problemas que teníamos cuando empezamos con Jesús. A veces eso se nos olvida. Tenemos que tener un avance, tenemos que tener esos frutos que nuestro arrepentimiento provoca. Y si cuando llegamos a Jesús éramos muy X, ya sea enojado, triste, como usted quiera, y luego 10 años después seguimos igual, no estamos cumpliendo con la demanda de Jesús. Tenemos que hacer un trabajo espiritual. Por eso es necesario una vez al año recordar estos conceptos. También me resulta muy interesante la petición de Dios por mencionar a Abraham, porque quiere decir que las promesas de Dios no nos eximen de cambios sustanciales en nuestra vida, de cambios en el comportamiento. Tenemos que trabajar en ser mejor. Así que usted tendrá que tomar una decisión continuamente entre hacerlo de siempre o hacer algo nuevo. Y la demanda de Dios es hacer algo nuevo. La Biblia dice que fuimos escogidos y que fuimos llamados para buenas obras. Es decir, no que seamos salvos por ellas, sino que una vez salvos, realmente podemos hacer las obras de Dios, hacer las cosas nuevas. Realmente podemos dar actitudes, pensamientos nuevos que nacen del corazón de Dios. La demanda del cristianismo debería siempre de ser: yo quiero ser como Jesús, mi meta es llegar a ser como Jesús. Por supuesto, esto no es tan popular hoy en día, porque hoy en día cada quien es, como dice el himno, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es, y sigo siendo él. Bueno, esa es una canción anticristiana, es un himno satánico, porque el rey debería ser Jesús, y porque yo debería de cumplir con la voz de Jesús. Esa es la demanda del evangelio, esa es la demanda de lo que predicamos. Muy bien, hay una historia que nos ayuda a comprender un poquito el tema de los frutos del arrepentimiento, y me refiero a la historia de Jesús y de Zaqueo. ¿Cómo nos arrepentimos? ¿Cómo llegamos a dar frutos dignos de arrepentimiento? Zaqueo era una persona que se dedicaba a la extorsión. O sea que hoy podría ser ya sabe usted quién, ¿verdad? Al robo, al abuso, a la opresión de los pobres. Era un no deseado. En la cultura donde él vivía, la gente lo señalaba y decía: yo no quiero ser como él. Este es alguien creyente, pero que lo perdimos y se convirtió en una persona muy déspota y muy malvada. Pero como sucede siempre, porque Dios siempre llega, un día fue a visitar la ciudad donde Zaqueo vivía, una ciudad que estaba bajo maldición, la ciudad de Jericó. Jericó fue una ciudad que cuando fue conquistada, Josué maldijo el lugar. Bueno, Zaqueo vivía ahí, en ese lugar. No era un lugar bueno para vivir. Pero Jesús va a los lugares, no importa. Él está en todos lados, Él siempre está trabajando y siempre está dando su gracia. Incluso visita las iglesias, a veces de vez en cuando. Era una broma para que se riera. Debería de estar aquí, ¿verdad? Esta es su casa. Pero Él va por todos lados, y a uno de los peores lugares Él llega. Y cuando Zaqueo oye que Jesús va a llegar, la Biblia nos dice dos puntos de él. Primero, que era algo pequeño, pero él quería ver a Jesús. Y segundo,
que él era una persona rechazada. Así que busca un árbol y se sube. Según él va a pasar desapercibido. Así como las personas que en la zona 5, cuando viene a jugar cualquier partido, se van a las azoteas y ven el partido de gratis. Él pensó, no me van a tomar en cuenta, no pagué mi boleto, pero me da curiosidad quién es ese hombre, porque Jesús atrae. Y sabe una cosa, Jesús hasta el día de hoy continúa atrayendo, Él continúa enviando un mensaje de amor. A veces la gente sí quiere oír de Jesús, con quien tienen problemas es con la iglesia. Por eso es que nos conviene más ser como Jesús. Y entonces el hombre está subido en un sicómoro, en un árbol, y va pasando la comitiva, y al hombre se le baja la presión cuando ve que Jesús se desvía de la comitiva y empieza a enfilarse hacia el árbol donde él está subido. Lo más lógico posible es que él esperara que el Mesías llegara y lo regañara y lo menospreciara. ¿Cómo tú, siendo judío, puedes oprimir a tus hermanos? Era lo más lógico, era lo que estaba acostumbrado. ¿Cómo tú, que naciste, que conociste de la palabra de Dios? ¿Cómo ahora? Pero Zaqueo somos todos nosotros. No importa cómo estemos o dónde estamos, nosotros le fallamos a Dios. Y Jesús sigue visitando. Y Jesús le dice, contrario a lo que él espera, porque él está esperando una gran amillada, decimos en mi pueblo, una gran avergonzada. Jesús le queda viendo cómo lo hace con toda la humanidad, cómo lo hace contigo, cómo lo hace conmigo sin pelear, cómo lo hace por gracia, por favor, por amor. Se le queda viendo y le dice, yo tengo que ir a tu casa, y aquí está la salvación, tengo que quedarme en tu casa. Aquí está lo que hablábamos mientras ministrábamos la cena del Señor. Dios quiere estar en tu casa, Dios quiere llegar a tu casa. Hubo un momento para ti cuando tú dijiste, sí, yo quiero que Él haga su casa en mi corazón. Fue cuando entregaste tu vida a Jesús. Yo lo recibo como mi Salvador. Así le dice Jesús a Zaqueo, yo quiero ir a tu casa. Y así le está diciendo Jesús al mundo siempre, yo quiero ir a tu casa. Jesús llega a la casa de él. La Biblia no da como cuánto tiempo estuvieron, ni si Jesús le dijo o qué le dijo, porque ya es un trato personal con Dios. Pero después de un tiempo, Zaqueo lo conecta y dice lo siguiente, Lucas capítulo 19, versículo 8, y leo la Reina Valera 60. Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, si yo le robé a alguien 100 quetzales, le voy a devolver ¿cuánto? 400. Muy bien. Muy bien. Este versículo pasa tan rápido que lo pasamos así como pero este versículo nos explica el proceso final de volvernos a Dios. Hay aquí 3 segmentos que se dan para nuestro entendimiento de una manera muy, muy rápida. Y yo quiero verlos con usted. Número 1, él dijo, puesto en pie, dijo, Señor, Señor. Las personas que se vuelven a Dios, que trabajan en su arrepentimiento, llegarán a tener la oración, el hablar con Dios, el hablarle a Dios como algo muy importante en sus vidas. Alguien que está trabajando en volverse a Dios es alguien que continuamente habla con Dios. Es alguien que toma en cuenta a Dios para todas sus cosas. Es alguien que ora por los alimentos, por supuesto. Bueno, hay que orar a Dios por los alimentos.
Es alguien que ora antes de dormirse y le dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Es alguien que se levanta en la mañana y dice: bendito seas tú, Señor, que me diste otro día más de vida. Pero también es alguien que conscientemente se toma el tiempo para decirle al Señor: ¿cuál es el plan para este día? ¿Cómo vamos a hacerlo? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo logre? Señor, te presento todos mis retos. Aquí están todos mis retos, mis problemas, mis deudas, mis enfermedades, mis. Aquí están, Señor. ¿Cómo lo voy a manejar? Y déjame decirte algo muy importante de la oración. Cuando tú estás viviendo cualquier problema, cualquier reto en tu vida, nosotros pensamos que la oración va a hacer que Dios haga algo y que cambie eso, y eso es probable, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal de la oración es que tú le plantees al Señor qué tienes que crecer espiritualmente dentro de ti para enfrentar lo que estás viviendo. En otras maneras, no se trata de volvernos responsables: Señor, arréglame esto, sino se trata de volvernos responsables y decirle: Dios mío, ¿cuáles hábitos, cuáles cualidades de carácter, qué es lo que tengo que desarrollar en mí para enfrentar esto? Y cuando Dios te lo dice y tú empiezas a trabajar en eso, esa necesidad se va a ir, ese problema se va a ir, porque Dios es un Dios de victoria, porque todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece, porque Él es el vencedor y Él quiere derramar eso sobre tu vida. Así que la oración nos sirve para desarrollar esto. No estoy enojado, hermanos, estoy contento, pero lo que pasa es que siento la unción del Señor esta mañana aquí. Está bien, ¿verdad? No se asuste, no se va a asustar, ¿va? Ok. Pero no me mire la cara de enojado, porque mi mamá y yo tenemos ese problema. Nacimos con esta cara y la cara a veces es muy seria. Pero que sepa que estoy contento. ¿Está bien? Aunque mi cara diga otra cosa. ¿Ok? Bueno, la oración. La segunda cosa que quiero notar de los frutos de arrepentimiento es que Él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y es que cuando estás en un proceso de volverte a Dios, te conviertes en una persona generosa, porque Dios es generoso. Dios es generoso. Uno de los frutos del arrepentimiento, si el primero es la comunicación con Dios como un estilo de vida, el segundo es que te conviertes en alguien generoso. Y por favor, no estoy hablando solo de dinero. El dinero es importante, y recordarnos de los que tienen menos, y recordarnos de manejar bien nuestras finanzas para dar, es importante, pero no estoy hablando solamente de eso. Quiero enfatizar el punto más allá de eso, y el énfasis va en que normalmente nosotros no somos generosos con las personas. No nos gusta hacer campañas. Aquí en Guatemala a los favores les decimos campañas. Haceme una campaña. Hay que hacer campañas, hermano, como la campaña de 40 días de volvernos a Dios. Hay que ser generosos. Hay que ver cómo tú le agregas valor a tu prójimo, porque lo normal es que tú veas qué propósito sirve tu prójimo para ti. Pero no es como funciona una persona que está teniendo frutos. Es alguien que agrega valor, es alguien que colabora. Pero es que no tengo fuerza, no importa. Es trabajar con todas esas cosas. Es dejar de ser centrado en mí mismo, y es aprender a pensar en ser generoso con los demás. Honestamente, cuando alguien te cuenta sus problemas, honestamente, ¿qué piensas? Te voy a decir lo que yo pienso cuando alguien me cuenta sus problemas. De ahí me acuerdo que soy pastor y no tiene que ser así. Pero lo primero que yo pienso es: si él hiciera tal cosa, y lo dejo de escuchar y pienso en la receta que le podría solventar su vida. Pero no debiera ser así. Debería de pensar en ser generoso y prestarle mi corazón a mi hermano. Pero ¿cómo está? Estoy mal, mira, yo lo siento mucho por ti. Generosidad. Pero los matrimonios me van a agradecer esto. La generosidad
en el matrimonio es donde más debe de vivir, de existir. Seamos generosos con el cónyuge. ¿Por qué? Cuando nos dice algo, nos hace algo, lo primero que pensamos es: Señor, cámbialo. O cómo lo cambiamos nosotros, ¿verdad? Pero eso no es ser generoso. Eso no es ser generoso. Y la tercera cosa, él dijo: si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. El tercer fruto de volverse a Dios es la restitución. Ahora, la restitución tiene dos segmentos. Yo sé que yo me vuelvo a Dios cuando yo conecto que he ofendido a los demás. Hay gente que piensan que no ofenden a nadie, o hay gente que piensa que porque lo han ofendido a él, por ejemplo en cualquier relación, a él lo ha ofendido más de lo que él ha ofendido. Pero señoras y señores, no hay forma de medir eso. No hay forma de medir eso. Y a veces pensamos: si ofendo, pero a mi hija, yo 5 lenguas ofendí. Yo tengo una deuda de 150 millones de euros, para poner una medida. Y entonces hacemos esa compensación. Pero la verdad es que nosotros ofendemos, y sobre esas ofensas seremos juzgados. Sobre esas ofensas seremos evaluados. No importa si te han ofendido a ti. Es más, Dios es tan lindo, tan maravilloso, que cuando te hacen ofensas, ¿qué te pide Dios? Ya lo vimos. Dios te pide que perdones. Dios te pide que perdones. Pero cuando tú haces ofensas, Él te pide que restituyas. Ahora hay dos personas a quienes tenemos que restituir: a los hombres. Cuando ofendemos a un hombre o a una mujer, cuando digo hombre me refiero a la raza humana, no podemos pedirle perdón a Dios. Señor, bueno, hay que pedirle perdón a Dios, ¿sí? Pero no te va a perdonar Dios el pecado que yo le haga al prójimo. Si yo te dañé, si yo te robé, yo tengo que ir contigo y decir: ¿cuánto te robé? 100 pesos. Va, discúlpame, te lo voy a pagar, de centavo en centavo, pero te lo voy a pagar. Eso es lo primero. Pero si yo te robé 100 pesos y yo entiendo que eso está mal y me arrepiento, porque así hacemos los evangélicos, somos buenos para eso. No, sí, Señor, Padre, perdóname porque lo robé a aquel. Perdóname, Señor, solo eran 100 pesos, pero Señor, ya pasó. Es como aquel que barre su basurita y la pone debajo de la alfombra. Ahí está. Yo tengo que arreglarme con mi prójimo. Si yo te ofendí, te tengo que pedir disculpas. Y ese es un momento muy importante para mí como pastor de esta congregación, porque quiero darle el banderazo de salida a esta campaña diciéndoles a ustedes, mi querida congregación, los fallos de su servidor, los problemas que si yo te he ofendido a alguien esta mañana, yo quiero aprovecharla para disculparme. Y si usted tiene algo que yo le he hecho, tenga la bondad de decirme y yo le voy a pedir disculpas. Ayúdeme con eso. Ayúdeme, por favor. Lo pido de todo mi corazón, porque tenemos que aprender a hacer restitución. Estoy dispuesto a hacerlo. Si yo le ofendí en algo, por favor, hágamelo saber y yo le voy a pedir disculpas. No me voy a justificar. A los hombres primero, pero la segunda persona que tenemos que hacer restitución es a Dios. Ahora, ¿cómo le hacemos restitución a Dios? Es complicado, ¿eh? Porque muchos de nuestros pecados son contra Dios, pero hay que hacerle restitución a Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué le puedo dar a Dios? Complicado, ¿verdad? La restitución a Dios se da aceptando su gracia, su amor, y decidiendo transformarme, porque Él me creó para un propósito. Dios me creó para un propósito. Dios me dio una vida para un propósito.
Y cuando yo me aparto de ese propósito, cuando yo peco contra Él, lo estoy agrediendo, le estoy diciendo, este era el plan y ahora lo saqué del camino. Pero restituirle a Dios es cambiarme a mí mismo, es trabajar en ser una mejor persona. Eso es restituirle a Dios. Y hacia eso tengo que llegar. El camino para llegar ahí es el camino que vamos a ver en las próximas semanas. De eso se trata. Cómo hacerlo específico, pero usted lo sabe. Ahora, aterrizo en este concepto de arrepentimiento. Entonces, es oración, generosidad y restitución con sus dos segmentos. Lo que me toca a mí llegar a hacer. Estos son disciplinas que llegarán a formar parte de mí, repito, que empiezan con una confesión de pecados, por supuesto, que empiezan con un reconocimiento de mis faltas. Ahora bien, quiero aterrizar en un tema específico que es el primero que vamos a trabajar en función de volvernos a Dios. Y lo quiero trabajar desde una historia. La historia del buen samaritano. ¿Ha escuchado usted la historia del buen samaritano? La historia del buen samaritano empieza con un tipo ahí que le está diciendo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice, Deuteronomio 6:4 y Levítico 17:25 creo que es. ¿Qué dice ahí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así le dice, y luego le dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Así dice, vas a encontrar el camino. Pero este es un listillo. Usted sabe los listillos, ¿verdad? ¿Sabe cuáles son los listillos? Los listillos son los que dan la clase, va a haber examen y llevan chivo. Esos son los listillos. Los pilas, los que no hacen cola sino se cuelan. Esos son los listillos. Los hay en todos lados. Este listillo le dice: ¿y quién es mi prójimo? Le hace la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Mi prójimo. Si usted lee, uno dice: ¿cómo que quién es tu prójimo? ¿Cómo que quién es tu prójimo? Pero Jesús se toma la cosa muy en serio, porque Él no actúa como nosotros. Él es generoso. Entonces Él empieza a contar una historia. Y usted conoce esta historia como la historia del buen samaritano. Vamos a leer Lucas 10:30. Un hombre judío, dato importante, bajaba a Jerusalén, de Jerusalén a Jericó. Otra vez van a la ciudad de maldición. ¿Por qué Él escogió para su parábola Jericó? Porque este hombre está descendiendo de nivel espiritual. Está en Jerusalén. Jerusalén representa un nivel espiritual. Y ahora desciende, a pesar de conocer a Dios, desciende de nivel espiritual, desciende a Jericó. Y cuando nosotros nos salimos de Jerusalén, de la protección de Dios, y nos bajamos, vamos a Jericó. Y cuando nos salimos de la protección de Dios, cuando nos damos la espalda a Dios, como decía yo, Dios es omnipresente, está en todos lados, pero muchas veces le damos la espalda a Dios, nos apartamos de Dios. No me importa tus mandamientos, no me importa tu sacrificio en la cruz, yo sigo siendo el rey, yo quiero hacer lo que yo quiera y voy a conducir mi vida. Eso sí, más te vale que me bendigas. A veces hay cristianos que así lo manejan, ¿verdad? Me bendecís porque ahí vas a ver si no me bendecís, pero yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera y comportarme como yo quiera y conducirme como yo quiera y hacer lo que yo quiera. Y luego buscamos a Dios cuando las cosas no empiezan a salir bien. ¿Y qué te pasa? Dios mío, provéeme, sálvame, ayúdame. Pero la instrucción está cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de hacer las cosas. Pues así le pasó a este cuate. Y fue atacado por ladrones. Hay ladrones, hermanos, que nos roban el gozo, la salud, las finanzas, la paz conyugal. Hay ladrones. Y los ladrones nos tocan cuando salimos de Jerusalén y nos vamos a Jericó. Ahí nos tocan los ladrones.
Bueno, pues a este lo tocaron los ladrones ahí y lo dejaron medio muerto al costado del camino. A veces así nos sentimos, ¿verdad? Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Por favor, imagine la escena conmigo. Yo soy un sacerdote, cuando veo me voy del otro lado de la calle. Ahora tendemos a juzgar duro al sacerdote, ¿sí o no? ¡Qué bárbaro! Los pastores debían de acordarse de sus ovejas. ¡Qué bárbaro! ¿Verdad? Los pastores, ¡qué bárbaro los pastores! Cuidado con los pastores, ¿verdad? Tendemos a juzgar al levita duro, pero el levita tenía un mandamiento. El sacerdote tenía un mandamiento. Él no se podía impurificar por un muerto, así que él hace lo correcto. Él no, si nosotros lo vemos hoy en el siglo XXI y así como, ¿y dónde estaba el procurador de los derechos humanos? Pero él tenía un mandamiento. Él por mandamiento no se podía parar a ayudarlo. Eso es un mensaje para todos, porque a veces esperamos que el pastor ayude a la mara. Ya me va agarrando la onda, ¿va? Hoy sí ya me enojé. Entonces, por supuesto que Jesús tampoco lo está eximiendo de su responsabilidad, pero él tenía el mandamiento de que si él miraba a un muerto, no podía contaminarse con la impureza de un muerto. Para nosotros no vemos este pequeño detalle y nos es fácil juzgar. Entonces se apartó. Luego, según Marcos Vidal, pasó el ministro de alabanza, o un ayudante del templo, pasó por ahí, lo vio tirado, pero también siguió de largo. Ahora este es un levita. El levita tenía el mismo mandamiento, no podía contaminarse. Si ellos sospechaban que estaba muerto, es más, en el desierto, cuando moría un familiar en una tienda, ellos tenían que irse a cierta distancia de esa tienda, no podían permanecer. Así que los de alabanza están diciendo, no tenemos que ocupar de los demás. No es por ahí que va, no se me ataranten, por favor, todavía no. Luego la historia viene y pasa algo. Entonces pasó por ahí un samaritano. Es importante este dato, porque los samaritanos a los ojos de los creyentes eran despreciados. Los samaritanos provenían de una mezcla de Israel con las naciones, eran despreciados, pero tenían de Dios, porque habían recibido la instrucción de parte de un sacerdote. Y usted puede ver, los samaritanos hasta el día de hoy en Israel existen hasta el día de hoy. Ellos mantuvieron una conexión con sus raíces. Y la Biblia dice, apareció un samaritano despreciado. Y el énfasis que yo quiero hacer aquí es que a veces ese desprecio que manejan los samaritanos es el de ellos mismos. Yo no puedo, me estoy despreciando. Yo no, eso es para el pastor, eso es para los de la alabanza. El pastor es el que tiene que ver. Yo no puedo, yo soy un simple samaritano. Pero no podemos operar así. Este samaritano, aunque era samaritano, no se creía samaritano. Él se creía un hijo de Dios, que debe ser el título que debe gobernar lo que nosotros somos. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Solo quiero reforzar un punto del verso anterior. El samaritano brilla por esto. Mire, híjola,
porque sintió compasión. Sintió compasión. Ahora, eso de sentir compasión es muy complicado, porque a veces no sentimos compasión cuando vemos a alguien tirado. La Biblia literalmente dice fue movido a, y eso quiere decir que todo el tiempo Dios está trabajando en ti y en mí a ser movidos a compasión. Eso quería decir de don samaritano. Sigo leyendo. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite. En ese entonces todo lo arreglaban con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, o sea, lo subió a su carro. Se incomodó, ¿verdad? Y se lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por acá. ¿Qué fue lo que provocó en este samaritano que él invirtiera su dinero, su tiempo, su carro, su vino, su aceite en alguien que probablemente nunca había conocido y que probablemente se había tomado el tiempo para burlarse de él, para rechazarlo? Lo provocó que el Dios nuestro es un Dios que continuamente está trabajando en sus criaturas, moviéndonos a compasión. Este hombre se permitió ser movido a compasión. El sacerdote en esta historia no se permitió ser movido a compasión. El levita tampoco se permitió ser movido a compasión. Pregunta es: ¿tú te permites ser movido a compasión por los demás? ¿Te importa lo que está pasando a tu alrededor? ¿Te importa si las personas están yéndose a una eternidad sin Jesús? ¿Te importa lo que está pasando a tu alrededor? Llegamos a formar callo, hermanos. Llegamos a pensar única y exclusivamente en nosotros y en lo que tenemos y en lo que no tenemos, y en que le servimos a Dios haciendo lo que hagamos, predicando o en alabanza incluso, o cualquier otro servicio que le hagamos. Pero el punto y la pregunta que yo quiero hacerle a usted esta mañana es: ¿nos permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, moviéndonos a compasión? ¿Nos importa lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿Nos importa que haya personas, incluso nuestra familia, que estén teniendo clavos, problemas, y nosotros no les hemos hablado de la solución solo porque nosotros tenemos problemas también? ¿Nos importa? ¿Cuántas veces hemos podido compartir de Dios con alguien y hemos optado por mejor quedarnos callados y no decir nada porque yo no voy a hablar de religión, yo no, me va a ridiculizar, me va a decir? ¿Cuántas veces hemos tenido a la persona muriéndose frente a nosotros y hemos optado por el silencio o la indiferencia? ¿Solo porque yo tengo otros problemas? ¿Solo porque tengo otras prioridades o lo que yo entiendo, otros mandamientos? Queridos hermanos, necesitamos volvernos al buen samaritano, y lo primero que necesitamos corregir en esta campaña de volvernos a Dios es la dureza con que vemos a las personas que nos rodean y que no tienen a Dios. Y no lo tienen porque nos lo demuestran todo el tiempo. No lo tienen porque nos ofenden, no lo tienen porque, pero no lo tienen. Todo aquel que te ofende, todo aquel que está contra de ti, no lo tiene. Pero la pregunta sigue siendo la misma, porque de una pregunta tan evidente, ¿quién es mi prójimo?, Jesús viene y saca toda esta lección para ti y para mí. No debemos de ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor. No debemos de ignorar a los que están sufriendo, a los que están mal. Claro, tu responsabilidad no es cambiar a nadie, esa es responsabilidad de Dios, pero tu responsabilidad sí es invertir tu tiempo, tu vino, tu dinero y lo que eres, tus palabras, tu carro,
en acercar a otros con Dios. Y como iglesia que somos, yo quisiera iniciar esta campaña pidiéndole perdón a Dios por nuestra dureza de no ganar personas, de no invitar personas. Es algo que históricamente como iglesia nos ha costado. Es algo a lo que nos hemos acomodado. Pero yo quiero decirte esta mañana que yo quiero volverme a Dios para que nunca más eso sea una vivencia de Visión de Fe. Que nosotros podamos tener un corazón que se conmueva por los que no tienen a Dios. Porque nos van a pedir cuentas, queridos hermanos. Nos van a pedir cuentas. Dios nos va a hablar un día y te va a decir a tu carita, a tu rostro, te va a decir: yo te di vida, yo te di luz. ¿Dónde está esa luz? No era solo para ti. A veces nos ensimismamos tanto en todas las cosas que queremos hacer, y como no tenemos todo lo que queremos, pero se ha puesto a pensar que a lo mejor sí tiene lo que necesita, pero no tiene lo que quiere, y se enfoca tanto en ver y hacer y se olvida del que lo está rodeando, que necesita de Dios. Y no estoy enojado, ahorita ya estoy triste. Porque es un pecado muy terrible del cual yo también he participado. Y hoy yo quiero que nosotros acabemos con eso. Dios continuamente pone gente en tu órbita para que tú hagas algo, para que tú les hables, para que tú les digas: sí, pero ya me dijeron que no. Ese no es tu problema, ese es el problema de ellos. Tu problema es decirles, tu problema es invitarlos, tu problema es traerlos, tu problema es abrir un grupo cerca ahí para que la palabra se abra. Estamos muy cómodos solamente sirviendo, y no tengo ningún problema con servir. Yo pienso que es algo que agradezco, que sirvamos, que tengamos privilegios, que sirvamos. Pero el verdadero llamado de esta mañana de parte de Dios para tu vida y para la mía es que llevemos lo que Él nos da a otros, y de verdad abramos los ojos a nuestra necesidad. Estaba yo viviendo en San Antonio en el año 97, San Antonio, Texas, no San Antonio Suchi. Y me acostumbré a ir a la iglesia. Estaba muy cómodo, yo estaba trabajando, no estaba pastoreando en ese entonces. Estaba muy cómodo, muy tranquilo. La iglesia era muy bonita, tenía buenos amigos, amaba Texas. Texas es tan bonito. Yo dije: ya la hice, aquí me voy a quedar a vivir toda la vida. Mi casa tenía piscina, imagínense. Estaba muy cómodo, estaba muy bien. La estaba pasando bien, la estaba pasando genial. Cool, decían allá. Con papeles para vivir allá. Sirviendo a Dios, servían alabanza. Y de repente estaba menos potreado que ahora, así que me pusieron de pastor de jóvenes. Y ahí estaba contento, me estaba yendo bien, el negocio estaba bien. No era pastor, no llevaba la responsabilidad de dirigir una iglesia. Había visto a mis padres cómo les afectaba eso. ¿Sabe usted? De niño yo siempre dije: yo voy a servir a Dios, siempre lo voy a servir. Pero lo único que te pido, Señor, es que no me hagas pastor. Yo miraba a mis padres, yo miraba el esfuerzo que se llevaba, yo miraba lo malagradecido que eran las personas. Lo miraba y yo dije: Señor, yo te voy a servir y voy a tocar y yo siempre yo soy un ratón de iglesia. No ratón de rateros, sino ratón de los que siempre están ahí, ¿verdad? Y lo recuerdo, y un día me llama mi papá: hijo, te hablo de parte de Dios, ya es hora que te regreses. ¿Me habla el ingrato a ustedes? Mi papá de carne, mi papá Vladimiro Ociel Vázquez, el pastor de la Visión de Fe Zona 13, me llama y me dice eso. Y yo recuerdo dónde vivía en Guate y cómo era la cosa en Guate, y yo miraba dónde estaba, dije:
papá, le digo, no estoy listo para volver a Guate. Aquí estoy bien cool. Mentira, porque un calor más peor que este. Siento que 40 grados centígrados. Y él me dijo, voy a orar. La gran, cuando un tata le dice uno va a orar, ya se lo llevó la gran a uno. Hijo, padres, aunque usted mira a su hijo que esté todo atarantado, nunca deje de orar por él. Dios siempre puede hacer algo, y a usted lo va a oír más que a mí sobre sus hijos. Usted tiene autoridad espiritual por sus hijos. No se canse de pedir por sus hijos. Así que él empezó a orar y yo me empecé a sentir incómodo. A las 2 semanas llegó un profeta. Llegó un profeta a la iglesia. Lo recuerdo, ya está con el Señor. Larry, algo se llamaba él, pero recuerdo su nombre, a Larry. Y él se paró y adivine dónde estaba yo. Había tocado en la alabanza de ese día y me fui para la cabina de sonido porque había un problema de feedback. Entonces yo le iba a decir al sonista que le bajara. A ti, dijo, tú que estás ahí, tengo una palabra. Pero yo estaba de espaldas, estaba alegándole al sonido. Tengo una palabra para este joven, que alguien le habla. Y yo sentí que alguien me toca el hombro. Sí, dijo, joven en ese entonces, ¿verdad? Sí, ven para acá, me dijo. Pero yo no sabía porque ni le había puesto atención que ya estaba predicando el profeta. Yo ven para acá. ¿Quiere más sonido? Le puse yo. Un pastor, Larry, un profeta, nunca me había visto, no hablaba castellano. Él no sabía que yo sí hablaba inglés, porque en esa iglesia donde yo iba, hermanos, si la migra llegaba, todo el mundo se iba. Es más, un día yo entré a la iglesia, hermanos, allá afuera está la migra, y todos entraron en pánico, incluyendo el pastor. El único que no había pánico ahí era yo. Entonces yo me llamó, y ya cuando yo no estaba atolondrado, llegué y él se para y se dice el Señor que es hora de regresar a Guatemala, me dijo. Me dio la chiripiolca espiritual ahí. ¿Cómo sabe este? Yo nunca he hablado. Es hora de regresar a Guatemala y el Señor te va a ver. Y me dijo algo y no lo olvido. Y eso es lo que le quería decir, pero se le quería dar toda la historia porque a mí me gusta contar mis historias. Si tú cuidas de mis cosas, yo voy a cuidar de las tuyas, me dijo el Señor. Y sabe una cosa, así fue siempre. Así siempre ha sido. Cuando yo me ocupo de las cosas de Dios, yo veo milagros en mi casa. Cuando yo no puedo llegar con mis hijos, cuando yo no tengo la influencia, cuando algo no está, Dios siempre me ha cumplido. A veces no sin sudar, a veces no es tan fácil, pero siempre me ha cumplido. Siempre se ha metido con los míos cuando yo me meto con los de Él. Queridos hermanos, hasta se me olvidó ponerle la última diapositiva. No es esta, ¿eh? Es hora de que invitemos al samaritano. Y lo primero que quiero hacer es pedir perdón como iglesia, porque nos ha valido gorro el de afuera, porque no nos ha importado que haya gente que se vaya al infierno, porque como lo veíamos una vez, el que muere sin Cristo no tiene un buen presagio. Pero aquí estoy yo, como tengo problemas, como tengo clavos, como tengo deudas, como tengo esto, como tengo... Yo estoy hablando de mí, no estoy hablando de usted, no estoy burlándome de nadie. Estoy hablando de mí. Eso es algo que necesitamos cambiar.